Estamos con el legislador Fernando Valdés, impulsor del proyecto Trabajando acá por los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las políticas públicas que a su criterio hacen falta discutir dentro de la legislatura para que se ejecuten? Yo creo que la legislatura tiene que actualizar permanentemente su agenda. La temática de derechos humanos es una temática principal porque habla de los derechos primeros del hombre y me parece que es algo que hay que abordar siempre. Desde la comisión que me toca presidir tratamos de hacer eso, además de estar permanentemente abiertos a las denuncias y los reclamos por violaciones a los derechos humanos. Muchas veces la gente cuando dice derechos humanos piensa en la década del 70, donde hubo un modo masivo de violación de derechos vinculado con nuestra realidad política de entonces. Pero los derechos humanos se violan, hay que actualizar esa agenda sin dejar en el olvido esos reclamos de la década del 70, pero los derechos humanos hay que actualizarlo el día a día porque todo el tiempo se violan derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, eso hay que verlo y trabajarlo, la Cámara trata de ponerse a tono con eso. Temas que van desde el derecho del consumo, que por ahí no se visualiza como un derecho humano, pero lo es. Hoy vivimos en una sociedad de consumo, todos somos consumidores y todos estamos inmersos y vivimos y padecemos esta sociedad. Y debemos tener derechos. El derecho del consumidor es uno de los derechos que tenemos y es un derecho humano básico. Otros derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, un colectivo hipervulnerable que es permanentemente objeto de violaciones, de violencia de todo tipo. La legislatura de Tucumán sancionó una cantidad de leyes que buscan esa protección, ¿no? Y como eso, muchos otros ejemplos. Esos son los temas que a mí me parece que los poderes del Estado, en este caso la legislatura, deben abordar, ¿no? Frente a los distintos discursos que a través de las redes sociales están como queriendo que los derechos humanos dejen trabajar a la justicia, al poder policial, o sea, en estos tiempos se está viendo mucho, dentro de las redes sociales, se está viendo mucho ninguneo a la cuestión de la gente que trabaja por los derechos humanos. Sí, ¿Qué se podría hacer para evitar ese tipo de cosas? Eso tiene que ver con esto que te decía recién. ¿Qué entiendo yo por derecho humano? Hay una primera aproximación porque tiene que ver con nuestra historia de violaciones masivas. A ver, nos pongamos en tiempo, hagamos un poco de historia. Tucumán fue un lugar en los años 70 donde se asesinaba, se secuestraba con total impunidad a otros tucumanos, ¿no? Desde el poder político en ese entonces, de la dictadura militar. Esos fueron en los 80, después que se recuperó la democracia, la agenda de los derechos humanos, esas violaciones de derechos masivas vinculadas a la política. Pero eso no es lo único, y eso hay una consigna clara desde el 83 para acá de justicia y de que cada uno pague la responsabilidad que tiene en los hechos vividos durante esa década. Cuestión que continúa en nuestros días, pero hasta nuestros días, cada vez menos porque son menos los juicios, porque se han hecho muchos, es una reivindicación que hay que seguir haciendo. Pero después eso es un tema. De ahí pensar que los derechos humanos es solo eso, es una equivocación grande. Y la gente tiene esa tendencia que vos decís, rápida, a decir, los derechos humanos, yo estimo que porque lo vinculan a esta década terrible de los 70, lo vinculan a la situación de hoy. Y a mí me parece que no tiene nada que ver, porque los derechos de las víctimas hoy, de las víctimas de delitos, por ejemplo, también hablan de la ausencia del Estado y también son violación a los derechos humanos. Para ponerte ejemplos nacionales, el caso de Bañasco, es la violación de derechos y esas personas fueron víctimas de un delincuente común, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Y son víctimas por la ausencia de justicia, por ejemplo. O el caso de Alberto Levos. No hay violaciones de derechos humanos en el caso de Alberto, a mí me parece que es flagrante por parte del Estado, que mira para otro lado, que no da justicia, que no investiga el asesinato de una ciudadana, de la hija de Alberto Levos, de Paulina, para ponerte ejemplos que son cercanos a nosotros. Eso también es derecho humano. El caso de la señora que ayer la recibimos acá en esta Cámara, que tiene a su hija Milagro y a su nieto Benicio desaparecido. Víctima de un delito común, un desaparecido, no el desaparecido donde hablábamos mucho en los 70 de los desaparecidos, no. Estos son de la democracia y víctimas también de un Estado que no investiga o que lo hace mal o que lo hacen lento. Y cuando vos le das una respuesta a la ciudadanía lenta en materia de justicia, ya no es justicia. Entonces, a mí me parece que por ahí va
discutir estas cuestiones. Y otro ejemplo, los pueblos originarios. También es una agenda nueva de los derechos humanos, ¿no? Y de esas cosas hay que hablar. ¿Por qué se elige a los medios alternativos de comunicación para hacer este proyecto de capacitación en derechos humanos? A mí me parece una iniciativa muy buena la del PUEDES de capacitar a los medios de comunicación, a las radios comunitarias. La radiofonía yo creo que tiene un impacto en la sociedad mundial desde que apareció a principios del 20 hasta hoy, a pesar de que aparecieron otros medios de comunicación, el audiovisual, internet, pero la presencia de la radio, incluso utilizando esas nuevas tecnologías, sigue siendo igual de importante, porque es lo que más cerca nuestro está. Y es lo que más cerca puedo hacer yo como ciudadano individual, ¿no? Yo y mis vecinos, en mi comunidad, sin necesitar grandes recursos, grandes medios, puedo trabajar estas herramientas de comunicación y lo hago. Yo creo que el PUEDES ahí apostando a esto es una gran decisión y cuando hablábamos con José Ganín, que es el director del PUEDES, y él me dice, mira, ¿por qué no vinculamos con lo que ustedes hacen en la Cámara? Me pareció muy bueno, porque lo que nosotros hacemos acá, la mayoría de las veces no se conoce. Las leyes en general, yo decía cuando abría la jornada, partimos de la ficción porque es necesario que así sea para que entren en vigencia, que todos las conocemos. Pero en realidad no las conocemos todas las leyes. Es una ficción. Para que sean vigentes, los juristas dicen, reputamos conocidas por todos. No es verdad. Entonces hay que trabajar que la gente conozca, porque si vos no conocés que tenés un derecho y que está en una ley, y bueno, no lo vas a poder ejercer nunca. Si vos no sabés que hay unas fiscalías de género que defienden y protegen a las víctimas de violencia de género y no lo va a usar. Si vos no te enterás que hay una oficina de violencia doméstica en la Corte que recepta denuncia, que ha sido también creada por otra norma de la Corte del Poder Judicial, pero que es igual de importante que una ley, porque son áreas de asistencia a las personas. Eso no te enterás si no usás estos medios. Por eso a mí me parece una buena decisión trabajar en comunidad con las radios, buscar que además se vinculen, que el Estado no esté ausente. Estuvo la gente del ENACON hoy acá. Yo creo que hay que trabajar mucho la línea que dijo acá el doctor Zuccarelli del fomento, ¿no? Y yo voy a pensar ahora, voy a analizar y voy a estudiar con mi equipo qué herramientas a nivel de leyes provinciales hay para promocionar la actividad que ustedes hacen, para ver si podemos sacar algo parecido a lo que tiene Nación, que colabore con algo que es la comunidad, porque ustedes son eso, haciendo radio, digamos, pero son el reclamo de su gente y de sus vecinos, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.